Quien les habla, Catalina Martínez, jefe de la Oficina de Prensa y Comunicaciones del Hospital San Juan de Dios. Hoy desarrollaremos un tema sensible en torno al manejo del duelo que toca las fibras de muchos de nuestros oyentes, y en nuestra mesa de trabajo tenemos invitados especiales. Empiezo por darle la bienvenida a la doctora Marta Palencia Ávila, presidenta de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos en México. Doctora, bienvenida a los micrófonos de la UFM Estéreo. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes. Y nosotros contentos de que usted haya atendido a este llamado. Con ella, dos invitadas de la casa, de nuestro hospital. Empiezo con la enfermera Adriana Patricia Cardona Peláez y con ella Marta Rocío Lopera, quienes actualmente hacen parte del grupo de duelo del Hospital San Juan de Dios que se llama Vuelo del Colibrí. Gracias a ustedes igualmente por atender a este llamado y estar aquí en la tarde de hoy. Con todo gusto, Catalina. Gracias, Catalina. Bueno, el duelo es una etapa por la que debe pasar todo ser humano, pero que quizás nunca estaremos preparados para afrontarla de la mejor manera, y por eso la presencia el día de hoy de la doctora Palencia. Inicialmente, empecemos por contarle a las personas que nos escuchan en este momento quién es Marta Palencia y en qué consiste su trabajo. Muy bien, pues yo soy médico de formación y encontré un campo maravilloso para el apoyo de los seres humanos, no solamente enfermos, que es atender su parte emocional, su parte de sensibilidad, no solamente el cuerpo físico, y por lo tanto yo me he dedicado a la tanatología, que es este campo de conocimiento que nos enseña a entender nuestras emociones, eso nadie nos lo enseña, y entendiendo que nuestras emociones, que nuestra mente es lo que enferma a nuestro cuerpo, lo que nos hace sufrir. Es muy importante que podamos todos entenderlo, y yo me he dedicado a eso en los últimos 17 años de mi vida, en donde formo una asociación en México, en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Formo junto con un grupo de médicos, psicólogos, enfermeras del estado, que estábamos preocupados porque en los hospitales se atiende el cuerpo físico del enfermo, pero no la parte emocional. Entonces nos dimos a la tarea de formar una asociación civil, que es una ONG sin fines de lucro, en donde nos agrupamos y empezamos a capacitarnos y a capacitar a tanatólogos, no solamente médicos, enfermeras, no nada más profesionales, trabajadoras sociales, psicólogos, terapeutas, sino cualquier persona que quiera aprender a solucionar sus duelos, sus pérdidas, sus dolores de la vida, para después poder estar acompañando a las personas. De manera que hoy día tenemos en esta asociación de tanatología en Morelos un programa que se llama Calidad de la Atención al Final de la Vida en 7 hospitales. Tenemos 68 voluntarios tanatólogos egresados de nuestro programa, en donde están haciendo acompañamiento emocional en los momentos difíciles, no solo al final de la vida. Cualquier persona que va a tener una cirugía, que está cursando con un cuadro de cualquier tipo, abdominal, que pues no está en peligro su vida, cualquiera que está encamado en un hospital requiere acompañamiento. A eso me he dedicado. Podríamos decir, doctora, que como seres humanos constantemente nos vemos expuestos o nos sometemos a diferentes tipos de pérdida, no solamente pérdidas humanas. ¿Cómo concibe la tanatología este tema de las pérdidas e incluso de la misma muerte? Sí, cuando hablamos de pérdidas y cuando hablamos de duelo y de tanatología, muchas veces se piensa que lo único que se puede ayudar es cuando alguien va a perder a alguien o perdió a alguien o vamos a perder a alguien. Pues es la pérdida, es la muerte más grande de la vida, la pérdida de un ser querido o la propia. Pero a lo largo de la vida tenemos pérdidas de todo tipo. Simplemente cuando dejamos de ser niños y pasamos a ser adolescentes, ahí hay una pérdida, ahí hay cambios, ahí hay duelos. Después, conforme en el ciclo de la vida vamos avanzando, todo el camino son pérdidas y desde luego ganancias también. Cuando estamos a cierta edad empezamos a perder nuestra fuerza vital, empezamos a perder nuestras capacidades de visión, de oído, y
realmente podemos decir que todo el ciclo de la vida del ser humano es un ciclo en donde la constante son las pérdidas. Y también las relaciones, las pérdidas de relaciones, los conflictos, las rupturas familiares, toda esta parte de las parejas, ¿no? La separación, el divorcio, que es algo tan frecuente hoy día. Todos esos son pérdidas, son duelos, son emociones revueltas, confusión en nuestras emociones, nuestra mente, crisis de vida, sufrimiento, y todo eso es lo que atiende la tanatología. Precisamente cuando usted nos habla de que el ser humano constantemente está viviendo este tipo de pérdidas, es importante y me veo obligada a hacerle la siguiente pregunta: ¿cómo estar preparados? Porque muchas de ellas nos toman por sorpresa, o quizás sabemos que algún día van a llegar a ocurrir, pero en el momento en que llegan nos damos cuenta de que nos representa un desequilibrio emocional muy grande. Claro, eso es esta experiencia de la vida que venimos a vivir, ¿no? Una experiencia sin seguridad en nada, con cambios constantes y donde nadie nos prepara. No nos preparamos para entender, yo diría, y me voy a lo más fundamental de la vida, y de ahí parte toda esta confusión y esta falta de preparación para vivir nuestras pérdidas, nuestros cambios, nuestros duelos y finalmente la muerte, nuestra propia muerte. Y es que en nuestra sociedad existe una falta de conciencia, de entender de qué se trata esta experiencia. Entonces, si yo supiera quién soy, si yo supiera de dónde vengo, si yo supiera a dónde voy a ir cuando esta máquina biológica, que es este cuerpo que me alberga, a dónde voy a ir, si yo supiera por qué estoy aquí en este mundo y si yo supiera para qué estoy en este mundo, entonces podría estar preparado para las pérdidas y los cambios, porque entonces yo entendería que todo lo que pasa en mi vida son lecciones que tengo que vivir para aprender, para hacerme estas preguntas y para poder tomar conciencia de lo que realmente significa estar vivo en esta vida. Y esta experiencia humana es una experiencia de crecimiento, de cambios, y la única manera que yo veo para estar preparados es eso, prepararnos, el poder estudiar, el poder abordar estas preguntas, porque realmente es impresionante, ¿no? Si le preguntamos a cualquier persona a nuestro alrededor, oye, ¿tú sabes quién eres? Pues sí, un ser humano, sí, pero algo más, ¿qué eres? Si sabes de dónde vienes, no, pues las respuestas siempre son muy superficiales, muy generales. ¿A dónde vas a ir con papito Dios al cielo? Sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué etapas? ¿Qué es lo que existe del otro lado? Y de eso ya hay mucha información, muchísima, no nada más del libro tibetano de los muertos, que es lo más antiguo que tenemos, sino hoy día existen una gran cantidad de investigadores que se han dado a la tarea a través de hipnosis, a través, de muchos medios de poder darnos la información de qué es lo que nos espera del otro lado. Y realmente, si supiéramos lo que es la muerte realmente, no estaríamos tan asustados, porque la gente que muere y regresa, la gente que tiene muerte clínica por instantes, por segundos, por minutos, lo que regresan diciendo es lo que todos conocemos. Todos hemos escuchado. Vi mi cuerpo arriba, ya sea accidente, cirugía, enfermedad, lo que sea, pero casi siempre muerte súbita, muerte rápida, y vi todo lo que estaba pasando y de pronto veo un túnel, veo una luz al final, siento una paz, siento un gozo y de pronto me dicen tienes que regresar. Veo a veces las experiencias de casi muerte tienen que ver con encuentros con seres amados del otro lado, y entonces todo ese amor, toda esa sensación de plenitud que sentimos como almas que somos fuera del cuerpo, pues nos da una visión de que no es tan grave la muerte. Quizás es más, primero no es doloroso para nada, claro, el proceso de enfermedad desde luego y el accidente o lo que nos haya causado, pero una vez ya fuera del cuerpo, realmente es una experiencia extraordinariamente hermosa, de acuerdo a toda esta literatura desde el 70 que empiezan todos estos libros a publicarse con la doctora Kubler-Ross, con el doctor Moody, y finalmente, entonces realmente el miedo es a vivir dormidos, a vivir no preparados para lo que tú dices. No nos preparamos, vivimos inconscientes, sin saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, ni por qué, ni para qué, y entonces viene un cambio y se nos quiere caer el mundo encima, porque ¿cómo es posible?
O peor, ¿por qué me están castigando? ¿Quién me está castigando? ¿Qué hice yo para merecer? Y entonces vienen todos estos dilemas, ¿no? Estas historias tristes donde en medio de los duelos, de las pérdidas, en lugar de crecer, lo que hacemos es entrar ahí a un tubo hacia abajo, una depresión, a una sensación de impotencia y de que lo que estamos viviendo pues no tiene sentido, ¿no? Y ahí viene todo nuestro sufrimiento humano por la falta de conocimiento y falta de que en esta sociedad nos preocupemos por esos temas, ¿no? Así es, podríamos decir que le tenemos miedo a algo incierto, pero que en últimas no sabemos, o por lo menos lo que nos han contado son experiencias relativamente positivas. Y pregunto a mis demás invitadas, y como les mencionaba inicialmente, la jefe Adriana Patricia y Marta hacen parte de un grupo de duelo muy nuevo en la institución, pero que tiene un objetivo, una loable labor. Jefe Adriana, cuéntenos con qué objetivo se crea este grupo de apoyo. Bueno, el programa de duelo, el vuelo del colibrí, nace como una de las líneas de trabajo del programa de humanización de la institución. El objetivo es la formación del personal de salud de la institución para que pueda llegar a hacer el acompañamiento en el momento de morir el paciente o de su familia cuando así lo requieren. Pero para eso, como a nosotros no nos han enseñado desde las universidades ese tipo de actividades, entonces vimos la necesidad de crear el grupo para poder nosotros aprender cómo hacer el acompañamiento. Y precisamente esa es la razón de la visita también de la doctora Marta Palencia el día de hoy, porque la idea es articular y de cierta manera integrarse con todos esos protagonistas y esas personas que puedan aportar de cierta manera a este tema, un tema que ha sido del interés de la alta dirección del hospital en cabeza del doctor Jaime Gallego López, y la concepción del ser humano no solamente desde una óptica física, sino abordarlo desde una manera integral, como nos lo decía la doctora Palencia. Entonces, como paso seguido, invito a Marta para que desde su óptica profesional y desde su mirada, una mirada mucho más emocional, ¿por qué una institución o por qué las IPS deben tener este tipo de programas entre sus servicios? Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes. ¿Por qué es importante tener este tipo de programas dentro de una institución de salud? Porque como bien lo decía la doctora Palencia hace un ratico, las pérdidas son inminentes, en cualquier momento se pueden presentar, no tienen ni elección, ni hora, ni días. Cuando llegamos a un hospital, sea por la razón que nos lleve hasta allí, pero la mayoría de nuestros casos es por enfermedad. Un paciente llega y con él llega su familia. Su familia tiene emociones, tiene miedos, tiene angustias. Entonces es rico poder tener ese acompañamiento, no solo para el paciente, para que él acepte su proceso, sino también su familia, que es la que está más cercana, más ligada a él, y pues esto nos va a permitir a nosotros también como una oportunidad de acercamiento con sus seres queridos y como contribuirles a que ellos hagan una aceptación más fácil de sus realidades que se avecinan y de sus emociones. Así es, y desde la óptica integral, y cuando hablamos del apoyo que necesitan este tipo de personas al pasar por estas etapas de la vida, sabemos que muchas personas que nos escuchan en este momento tienen alguna persona cercana, familiar o allegado que está pasando por la etapa del duelo. Doctora Palencia, ¿cómo realizar este acompañamiento? ¿Cuál es la manera más efectiva de llegarle a alguien que esté viviendo una etapa como esta, es una etapa difícil en su vida? Bueno, yo considero que lo más importante que todos los seres humanos necesitamos en esos momentos, pues es alguien que nos escuche, el poder acercarnos con una actitud de escucha,
con una actitud de no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, porque muchas veces cuando estamos en estos duelos, con estas emociones, lo que menos queremos es que alguien venga y nos diga, ¿no? Es que no tienes que sentirte así, no tienes que llorar, o me explico, necesitamos acercarnos con una actitud de apertura, de escucha profunda. Nosotros lo llamamos escucha profunda de ser a ser. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo me acerco a ti de igual a igual, no me acerco como una profesional o una gente preparada técnicamente para escucharte, sino como un ser humano igual que tú, y puedo establecer lo que nosotros llamamos un encuentro humano de ser a ser. Eso significa tener esta capacidad, que algunos lo tienen innato, pero muchos es necesario aprenderlo, aprender a escuchar desde el corazón, a no interrumpir lo que la gente quiere decir, a dejar expresar todo ese dolor, a no asustarnos con el llanto, no asustarnos con sus emociones, el poder decirle con nuestra postura, nuestra actitud, aquí estoy para escucharte, y lo que tú digas está bien, no te voy a juzgar, no te voy a decir lo que tienes que hacer, porque entonces la persona se cierra y ya no quiere. A ninguno nos gusta, ¿no?, que nos vengan a decir, no, es que tú por qué lloras tanto, o por qué tienes que. No, es aquí estoy, aquí para acompañarte, de ser a ser. Eso es la mejor manera que nosotros, en nuestros 17 años trabajando en los hospitales, hemos aprendido. Estoy aquí y a veces ni siquiera hay tanto que hablar, porque a veces el hablar, hay riesgos de que digamos palabras o frases que no son pertinentes para ese momento tan doloroso. Hay una herida abierta, está sangrando el corazón de ese ser humano. Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra actitud y cada palabra que decimos, ¿no? Una simple compañía, un simple hombro para llorar puede ser mucho más útil de lo que pensamos en estos momentos. Doctora, el día de hoy usted nos tiene 2 invitaciones muy especiales y son precisamente 2 encuentros que usted como profesional en el tema va a liderar acá en Armenia, en el Hospital San Juan de Dios y en la Universidad Alexander von Humboldt. La invito entonces a que les cuente a los oyentes cuáles van a ser estos encuentros, qué día, a qué horas y con qué objetivo. Muy bien, pues yo estoy muy contenta de estar aquí en Armenia. La invitación del doctor Jaime Gallego es siempre muy, muy cordial. Hemos estado con él ya varios años acompañándolo en eventos de humanización, y en esta ocasión se va a organizar una conferencia abierta sobre acompañamiento emocional de la tanatología en cuidados paliativos, dirigida a profesionales de salud, a médicos, enfermeras, psicólogos, terapeutas que estén interesados en complementar o enriquecer su práctica con lo que es la tanatología, con lo que es al final de la vida, con los enfermitos que están ya muy graves y que hoy día se le está dando tanto impulso a cuidados paliativos. Entonces, esta plática va a ser el martes que viene, martes 22, a las 7 de la noche, va a ser en el auditorio de la Universidad Alexander von Humboldt. Va a ser esta plática de acompañamiento emocional de la tanatología en los cuidados paliativos. Esa sería la primera invitación. Por otro lado, al siguiente día, que es el miércoles 23, se está programando dentro del hospital un conversatorio en donde podamos hablar sobre lo que es el manejo de las emociones ante las pérdidas de la vida. Esto será el miércoles 23 a las 6:30 de la tarde dentro del hospital para poder hacer este conversatorio con todas las personas. Esto no es nada más para profesionales, sino todas las personas que estén interesadas en conocer y saber cómo los seres humanos podemos aprender a manejar nuestras emociones cuando estamos viviendo pérdidas de todo tipo, no solamente por muerte, de salud desde luego, separaciones, divorcios, conflictos familiares, cuando perdemos trabajo, cuando nos retiramos, la jubilación es otro duelo fuerte, cualquier tipo de duelo, de pérdida, finalmente estas emociones están ahí siempre afectándonos. ¿Cómo aprender a manejarlas?
Esto será entonces el miércoles 23 a las 6:30 en el hospital. ¿Tiene algún tipo de costo para las personas que quieran vincularse a estas actividades? No, ninguno. Todas estas actividades son gratuitas y están promovidas por el hospital. Les recordamos entonces, la cita es el próximo martes 22 de agosto a las 7 de la noche en el auditorio de la Universidad Alexander von Humboldt. Esta primera invitación es una conferencia dirigida a profesionales de la salud, encaminada al acompañamiento emocional de la tanatología en los cuidados paliativos. Y la invitación que se hace al día siguiente, o sea, el miércoles 23, a las 6:30 de la tarde en el Hospital San Juan de Dios, va dirigida, es una invitación abierta para todas aquellas personas que consideren que necesitan aprender un poco más sobre ese acompañamiento emocional durante algún tipo de pérdida. Sabemos que durante la vida estamos viviendo todo tipo de pérdidas y sabemos que la doctora Marta Palencia es experta en el tema, presidenta de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos, México. Es un tema importante que abordamos y sensible el día de hoy, doctora. ¿Con qué mensaje podemos cerrar el programa el día de hoy? Un mensaje para las personas que nos escuchen en este momento. Me parece muy importante que todos los seres humanos entendamos que cuando estamos viviendo pérdidas de cualquier tipo, cuando estamos en medio de estos duelos en la vida, son momentos muy importantes para crecer, son momentos para tomar conciencia de lo que es realmente la vida, la muerte, el sentido de por qué estamos aquí, para qué, y que estos momentos podemos desde luego pedir ayuda y sobre todo preguntarnos no por qué me está pasando esto, sino para qué, y siempre el para qué es para crecer, para unirnos más muchas veces en familia. Y esto vendría a ser el mensaje, que no es que podemos salir de la victimez y pasar a lo que sería el crecimiento humano, ¿no? en medio de estos duelos. Y también quisiera hacer la invitación, estamos con el hospital, con la Universidad von Humboldt, programando un diplomado de acompañamiento emocional para cuidados paliativos, para profesionales de salud. Esto sería a partir del 20 de octubre de este año, los viernes de 4:30 a 9 y los sábados de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde durante 7 semanas. Este diplomado tiene como objetivo el capacitar al personal de salud en tanatología para que puedan dar un mejor acompañamiento emocional a sus enfermos al final de la vida. Bueno, doctora, muchísimas gracias por estar la tarde de hoy aquí en los micrófonos de la UFM Estéreo, a ser parte de este proceso que siempre ha inquietado al gerente de la institución y a su grupo directivo, y es abordar precisamente al ser humano desde una óptica integral, no solo curar aquellas enfermedades físicas, sino visto desde una óptica más espiritual. A Marta, a la enfermera Adriana y a usted, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, Cata. Con mucho gusto. Gracias a ti, Cata. Y a ustedes, amables oyentes, de esta manera damos por finalizada una sesión más del programa San Juan Te Informa. Nos escucharemos el próximo miércoles a las 2:30 de la tarde. Muchas gracias por hacer parte de este programa el día de hoy.